Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a otro video de estadística aplicada. Vamos a trabajar nuevamente con la temática de los números índices. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio número 2. El ejercicio plantea lo siguiente. El índice de precios al consumidor, IPC, es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto del consumo de los hogares residentes en un área determinada. Todos los meses, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos brinda información sobre dicho índice y sobre las variaciones ocurridas en un periodo de tiempo. Probablemente lo habrán escuchado en los medios de comunicación, ¿sí? Medios digitales, la televisión, la radio, etc. A continuación se muestra un resumen de la información brindada por el referido instituto en relación al periodo julio del 2020. Tenemos la fuente y tenemos un cuadro, ¿sí?, obtenido de la información que nos brinda el INDEC, ¿sí? En este cuadro podemos ver que la emisión de este documento ha sido en el 13 de agosto del 2020, nos muestra que se trata del índice de precios para el periodo de julio del 2020, luego nos muestra unas cifras de variación, nos muestra dónde se dieron los mayores y menores aumentos en cuanto a rubros que se vieron afectados, luego nos muestra un poco la evolución en los últimos meses del IPC, y luego llegamos a las preguntas. Las preguntas nos dicen, en base al análisis de la información anterior, ¿sí?, este cuadro, esta imagen respecto a este documento, nos solicitan, primero, interpretar el significado de las variaciones, variación porcentual mensual, variación porcentual interanual y variación porcentual acumulada. Y como segunda tarea nos pide, analizando las variaciones mensuales del gráfico que están en la parte inferior, nos pide que determinemos el tipo de gráfico utilizado y que realicemos una breve conclusión. Vamos por parte. El inciso número 1 nos pedía interpretar el significado de, primero, la variación porcentual mensual, ¿sí? Estamos en este 1,9% que nos está mostrando este gráfico. ¿Qué significa esta variación del 1% mensual de julio del 2020? Significa que los precios, ¿cuáles precios? Del conjunto de bienes y servicios que representan el consumo de los hogares en el país, ¿sí?, los que toma como canasta este índice en particular, ¿sí?, aumentaron un 1,9%. Fíjense que no hay un signo negativo, por lo tanto la variación es positiva, quiere decir que han aumentado. ¿Cuándo aumentaron? ¿Aumentaron en el mes de julio del 2020? ¿Y con eso me quedo tranquilo? No. Es muy importante saber en comparación a qué ha aumentado, ¿sí? Si no, la información está escueta, está incompleta. Entonces, dado que se trata de la variación porcentual mensual, ¿sí?, quiere decir que los precios de este conjunto de bienes aumentaron en julio del 2020 con respecto al mes inmediato anterior, quiere decir con respecto al mes de junio del 2020, ¿sí? Eso es lo que indica la variación porcentual mensual. Vamos a ver lo que nos pedía el inciso B, recordamos, la variación porcentual también, pero la interanual. La variación porcentual interanual, que es la segunda cifra que tenemos ahí identificado en tamaño bastante visible, es de un 42,4, ¿sí? Está expresado en porcentaje, 42,4%. Fíjense que en el encabezado dice variación porcentual interanual, ¿sí?, a nivel nacional. Entonces, ¿qué sería la variación porcentual interanual? Que fue positiva de 42,4% en julio del 2020. Vamos a empezar a decir lo mismo. Siempre vamos a identificar de qué estamos hablando. Los precios, ¿de qué? ¿Cuáles precios? Del conjunto de bienes y servicios representativo del consumo de los hogares en el país. De esa canasta en particular que trabaja este índice en particular, ¿sí? Vamos a decir que aumentó un 42,40%, dado que eso nos muestra la variación. ¿Cuándo fue ese aumento? En el mes de julio del 2020, pero siempre tenemos que tener referencia con respecto a qué otro periodo. Entonces, aumentó un 42,4% en el mes de julio del 2020 con respecto al mismo mes del año anterior, con respecto a julio del 2019. Fíjese que la variación es interanual. Y el inciso C, dentro de ese punto 1, nos decía,
interpretar la variación porcentual acumulada. ¿De qué vamos a estar hablando? Nuevamente de los precios. ¿De cuáles precios? ¿Cualquiera? No. Del precio del conjunto de los bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. ¿Sí? Canasta de este índice en particular. ¿Qué se produjo? Un aumento del 15,8. Repasemos en la imagen, ¿sí? Es el tercera de estas cifras que tenemos ahí destacadas con números grandes, y nos dice la variación porcentual acumulada, 15,8. Entonces, los precios de este conjunto de bienes aumentó un 15,8% en el mes de julio del 2020, desde que se inició en el año en curso, ¿sí? Desde que empezó el año 2020. Fíjense que la variación se llama porcentual acumulada, acumulada en el año. Quiere decir que desde que empezó el año hasta julio del 2020, el aumento en los precios de esta canasta de bienes que trabaja este índice en particular, aumentó un 15,8%. ¿Sí? Bien, el inciso 2 nos pide, analizando las variaciones mensuales del gráfico en la parte inferior, ¿sí? Es en esta parte donde tenemos, ¿sí? Donde tenemos las barras para cada uno de los meses, nos solicita determinar el tipo de gráfico utilizado. ¿Qué tipo de gráfico estamos utilizando acá? Esto implica mostrarles que todos los temas de estadística se relacionan, ¿sí? Que nosotros los dividamos a los efectos pedagógicos en áreas temáticas, en unidades, en capítulos, como quieran llamarlos, ¿sí? Eso no implica que el conocimiento vaya siendo acumulativo. Fíjense que si no vamos aprendiendo la lectura de los gráficos, que fue la unidad 1 allá por el principio, poco podría ser para resolver este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de gráfico se trata? Se trata de un gráfico de barras simples, ¿sí? Y luego nos dice realizar una breve conclusión, ¿sí? Este trabajito se los voy a dejar a ustedes, pero tengan en cuenta que una breve conclusión implica, ¿sí?, describir todo lo que dice el gráfico, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que describir? Vamos a tener que describir de qué se trata el gráfico, nos vamos a basar para ello en el título, ¿sí? Nos dice ahí que son las variaciones mensuales del nivel general IPC a nivel nacional a julio del 2020, ¿sí? Vamos a identificar la fuente, que la tenemos por ahí abajo chiquitita, la fuente del INDEC, ¿sí? Y luego vamos a ir haciendo menciones explicando lo más relevante del gráfico. ¿Vieron que el gráfico tiene una función de síntesis? ¿Qué sintetiza? El texto, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos escribir, ¿sí?, y explicar y detallarnos, ¿sí?, a través de la escritura. El gráfico lo que hace es sintetiza, que es lo que hicimos en la unidad 1. Tratamos de identificar los gráficos, armarlos en función de el detalle que teníamos escrito. Ahora lo que les pido es que hagan el proceso inverso. Mirando el gráfico, escriban, ¿sí?, los aspectos más importantes. Para terminar de ayudarlos un poquito más, identificamos de qué se trata el gráfico, identificamos la fuente, podríamos decir cuándo fue generado este gráfico, que decía el 13 de agosto del 2020, podemos decir cuáles son los meses donde existen mayores variaciones mensuales. Claramente en el periodo de septiembre se da el pico máximo con un 5,9%. La menor variación se da en el mes de abril con un 1,5%, que también después luego se sostiene en mayo. Podemos decir que si miramos la integralidad de todos esos meses, parecería que la tendencia tienda a desacelerarse. Si bien el aumento sigue dándose, parecería que se desacelera, es decir, en cantidades cada vez más pequeñas, ¿sí? Así que eso es lo que tendríamos que volcar en una redacción en 2 o 3 párrafos, ¿sí?, explicando el gráfico. Espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos pronto en otro video de estadística aplicada.